Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una semana para compartir con ustedes noticias, novedades y en este sentido la entrevista con el contador Marcelo Corbalán, especialista en tributario, con quien dialogaremos sobre la ley de inocencia fiscal, esta ley que falta aún reglamentar y que está tan en boga en estos últimos días. Para ello esta entrevista donde con Marcelo analizaremos los diferentes puntos que tiene esta ley. Y por otro lado, yendo a cuestiones más internacionales, una entrevista con una actual concejal de aquí de nuestro partido de General Porredón, la Magister Melissa Centurión, licenciada en Ciencias Políticas, con quien dialogaremos sobre el contexto internacional y lo que está pasando hoy en el mundo. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. Como les dijimos, la entrevista con Marcelo Corbalán, contador público especialista en tributario, para hablar sobre inocencia fiscal. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Marcelo, gracias por acompañarnos una vez más acá en Política y Producción. Una alegría siempre recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Hacía rato que no charlábamos. Es verdad. ¿Cómo va pasando el verano? Bien, la verdad que bien. Calor, frío, así que bueno, bien y normal, estamos en Mar del Plata. Viste que el clima marplatense tiene eso, ¿no? Sí. Ayer hablaba con un sacerdote que está ejerciendo su ministerio en Santiago del Estero. Entonces, claro, ayer hacía frío acá, frío de pullover. Sí, ayer hacía frío. Y el hombre dice, ahora me voy a Santiago del Estero, me voy a 60 grados de 60 temperatura. grados. Bueno, Mar del Plata tiene eso, entonces la gente por eso nos elige mucho también, ¿no? Porque sí, viene en la búsqueda de ese esparcimiento, pero también en la búsqueda de esa posibilidad de tener unos días frescos. Eso sí. Aunque nosotros necesitamos que vayan a la playa, sí, para que se mueva este factor económico importante que es el turismo. Así que bueno, esperemos que en junio, cuando lleguemos al balance de la mitad del año, podamos recordar una buena temporada. No sé cómo vos lo ves, ¿cómo ves la temporada hasta acá? Yo no lo veo con mucho ruido y pocas nueces todavía, o sea, claro. Pero de vuelta, es una visión bastante sesgada la mía. Me gustaría ver todos los restaurantes llenos, todos los espectáculos creo que están trabajando bien. Las cocheras llenas. Las cocheras llenas, sí, eso me gusta. Eso bueno, no lo estamos viendo hasta acá. No, yo no lo estoy viendo eso. No. Creo que sí hay muy buenos espectáculos, pero no sé si esa es la medida. ¿Sí? Los espectáculos musicales, claro, los espectáculos masivos, pero bueno, veremos. Hay un turismo nuevo en Mar del Plata, desde hace unos años ha cambiado un poco la matriz, que la protagonizan los jóvenes, que vienen y dejan por ahí no mucha plata en el circuito tradicional, pero sí en ese espectáculo de playa y música, ¿no? Sí, eso sin duda, que ha cambiado. Y pienso en ese contexto, digamos, de un gobierno nacional que se contrapone a veces en la forma de pensar con el gobierno provincial, y tu métier, que es el tema impositivo. ¿Cómo ves la presión fiscal después de 2 años del gobierno de Milei? ¿Bajó como era la promesa o no? Cambió la óptica. Vos sabés que cambió totalmente la óptica. ¿En qué sentido? Vamos a tener superávit y con el superávit yo voy a bajar impuestos. No sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero de hecho es lo que está haciendo. Ha bajado retenciones, ha quitado el impuesto país. Hay un montón de cuestiones que no solamente en los impuestos, sino también lo que ha buscado es facilitar las operaciones. Eso lo ha hecho con un montón de medidas administrativas. Todo esto complementado con un paquete de leyes que salió a fin de año, que es el de la inocencia fiscal. Esto tiene, voy a tratar de ser breve, ¿no? Esto hace
casi un año. Una vez aparecieron el ministro de Economía, el jefe del Banco Central, todos los organismos, ¿no? La UIF, y empezaron a hablar de tus dólares, tu decisión, tus dólares, tu decisión. Bueno, de hecho eso necesitaba un paquete normativo atrás para que uno pudiera gastar el dinero que todavía no lo tenía declarado. Recordemos que venimos de un blanqueo muy grande en el 2016, otro que no tuvo éxito con Alberto Fernández y otro que sí tuvo mucho éxito, que es el presidente Milei, pero todavía hay un montón de dinero que está escondido, o sea, digamos las cosas. Entonces se necesita remonetizar la economía para que empiece a circular. Bueno, eso trae como consecuencia una postura política donde empiezo a mirar otra cosa, no para otro lado, empiezo a mirar otra cosa, ¿sí? Me empiezo a focalizar en la recaudación, en los grandes contribuyentes, que es un número muy chiquitito. Después vos pensás que el 50% de la recaudación está concentrada en 11.000 quits, ¿sí? Entonces, bueno, a eso le faltaba un andamiaje legal que salió ahora con este paquete de inocencia fiscal, que tiene una parte que modifica la ley penal tributaria, otra la ley de procedimiento y otra la ley del impuesto a las ganancias. Empiezo de atrás para adelante. Ganancias lo que ha hecho es que vos, tu declaración jurada de ganancias tenía una parte patrimonial. Vos tenías que declarar tus bienes siempre y tu consumo. Ahora eso no se declara más. Por lo tanto, yo no te voy a reclamar nada porque no tengo esa información. Verdad a medias. Bien. Y... peligrosa. Sí. Sí, te agradezco el adjetivo. Sí. Me adelanto. Todas estas normas son para analizar caso por caso. Puede ser bueno para uno y malo o peligroso para otro. Entonces, si yo no tengo que declarar los bienes que tengo ni los consumos que tengo, porque a su vez la información que recibe el Estado es más limitada, en principio tengo puedo hacer las cosas más tranquilo, digamos. Sí. Pero bueno, eso es por lo menos los próximos 2 años y veremos qué pasa con la reelección. Tal cual. ¿Sí? Bueno, acá te lo engancho con la parte de procedimiento. Perdóname, Sí. hay esa parte de ganancias, Sí. que antes se hacía una declaración, como vos explicabas. Este régimen simplificado, ¿qué significa en lo concreto? En lo concreto significa que la AFIP te va a dar a vos un resultado que ella estimó en función de todo el cruce de información que tiene, y si vos estás de acuerdo, lo aceptás, pagás y ahí se terminó. Y se terminó. Pero se terminó a medias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tapón fiscal del que yo no te voy a mirar, tengo que saltar a la ley de procedimiento porque va a ser así en la medida que no haya lo que se llama discrepancia significativa. Con lo cual, discrepancia significativa, ¿qué quiere decir? Que ya te obliga a trabajar para que lo que te da la AFIP vos lo tengas que analizar. Vos tengas que analizarlo y no haya una diferencia del 15% entre lo determinado. La primera. Dice que no haya facturas apócrifas. Gran problema. ¿Cuántas? 1, 2, 100, un porcentaje. No, falta una reglamentación todavía. Y que esa diferencia no supere los montos de la ley penal, que ahora son de 100 millones de pesos. Nosotros tuvimos un antecedente de tapón fiscal con Cavallo como ministro. No sabés las cuestiones discusiones que eso trajo en ese momento. Lo que no quiere decir que ahora eso se repita. ¿Por qué? Porque la visión política es otra. ¿Está? Entonces, cuidado. ¿Dónde veo yo el análisis más profundo acá? Que no está escrito y lo comentaba hace unos días, que es el monotributista. Esto no se aplica para el monotributista. Vos, para poder aplicar esto, tenés que salirte del monotributo e ir al régimen general. ¿Te conviene o no? Dependerá del análisis de cada uno. Al monotributista, ¿se modificaron las normas? No. Por lo tanto, el monotributista, si hay algo que tiene que tener en cuenta, es la trazabilidad de sus operaciones. Por lo tanto, el monotributista tiene que acentuar su planificación fiscal. Entonces, ¿tu dólar es tu decisión? Y sí, pero creo que lleva un análisis, digamos,
un poquitito más profundo. Me quedo con un concepto que desplegaste, que es el de remonetizar la economía, ¿no? Sí. Dicen, a lo mejor es un mito, dicen que Rusia y Argentina son los dos países que más papel tienen, más dólar papel, más dólar físico, sí. Dicen, no sé si es verdad, Sí, yo guardado. también. A lo mejor el presidente Milei o el equipo económico tienen más información sobre eso, seguramente. Las distintas agencias estatales deben tener la información sobre la base de lo que Estados Unidos ha emitido y hacia dónde lo ha girado. Es bastante fácil de saber, siguiendo la trazabilidad de quién lo fabricó y dónde fue a parar. Ahora, ¿cómo hacemos para que el argentino vuelva a creer? Porque esto es una cuestión de fe. Sí. Más allá del número, más allá de la figura que esté en el gabinete, lo que se necesita es recuperar la confianza. Sí, claro. A ver. Y todo esto que vos me estás contando no da confianza, porque este gobierno lo va a ver así, por ahí el gobierno que viene dice, no, mira, yo me aparto de esta ley y voy a ir a buscar lo que vos ocultaste hace 5 años. Objetivamente, hay otro dato que aparentemente la confianza va volviendo, que es los depósitos totales en dólares. Bien. Habíamos llegado hace 1 o 2 años a la cantidad más baja, que eran 14.000 millones de dólares. Hoy está en la cantidad más alta, que es que hay 37.000 millones de dólares. Bueno, eso es un dato. Eso es un dato de, digamos, de que algo se está logrando. Cierto es que no necesariamente vos monetizás depositando en dólares, que eso le vendría muy bien al Estado porque necesita los dólares. Pero vos vas a comprar hoy un auto y prácticamente no te piden ningún papel, no te piden nada. Nada. Una casa, hasta valores muy altos, tampoco. Nada. Un depósito, hasta 100 millones de pesos, tampoco. Entonces, me parece que hay que verlo andar, porque recién está... esto recién está arrancando y falta, claro que sí, una reglamentación por parte de ARCA de todas estas cuestiones que yo te estoy diciendo, sobre todo que hay una cosa que trajo esta ley, que si bien no tiene que ver con esto, es que ha elevado los umbrales de las multas a niveles astronómicos. Con lo cual, ya lo dijo el ministro Caputo que van a reglamentarlo, pero todavía eso no está. Bueno, será materia de conversación y de charla durante este año. Durante este año, seguramente. Este año. Sí. Marcelo, gracias por estos minutos, por acercarte hasta nuestro programa. No, por favor, un gusto, placer. Un placer. No, gracias. Un placer mío. Continuamos ahora con la entrevista a la licenciada en Ciencias Políticas Melissa Centurión, con quien dialogamos sobre el panorama internacional y el contexto internacional en estos momentos. Melissa, gracias por acompañarnos en Política y Producción, el programa de la UCIP. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vos por la invitación. Bueno, preocupados nosotros por varios aspectos que tienen que ver con Mar del Plata, pero también tienen que ver con el mundo. Y hace pocas horas tomamos conocimiento de que finalmente, después de un par de décadas, se firma este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Primero tu análisis al respecto y después qué implicancias podría tener para Mar del Plata. Bueno, 25 años, como bien decís, de negociaciones, un acuerdo muy esperado por algunos sectores, muy resistido por muchos otros, ¿no? Y al cual se llega a una firma en lo que es tanto la Unión Europea como el Mercosur, pero ahora viene la etapa de la ratificación. Eso aún no podemos confirmar cómo va a salir. Uno espera que si ya se firmó es porque la ratificación está asegurada, pero tenemos que decir que hay movimientos de mucha resistencia, sobre todo dentro de algunos estados europeos. Mismo hace un mes, en diciembre, hubo una fuerte manifestación en Bruselas en contra de este acuerdo y en contra de la reducción de lo que son los subsidios agrícolas. Ahí hay una cuestión clave que tiene que ver con los sectores agrícolas en la Unión Europea que por un lado reciben subsidios y por otro lado tienen algunas reglas mucho más estrictas en cuanto a lo que es el uso de agroquímicos o de transgénicos, que era lo que los preocupaba respecto a las exportaciones del Mercosur.
Para el Mercosur y para la Argentina en particular, en lo que es el sector agrícola y agroindustrial, es un acuerdo que puede ser muy beneficioso. Pero en muchos otros sectores, sobre todo los industriales, hay una cuestión que hay que revisar, ¿no? Es decir, rubro por rubro habrá que ver cuál es la implicancia que tiene para la Argentina, porque así como se abren las importaciones de la Unión Europea a los productos agrícolas y agroindustriales de Argentina y también de Brasil, Uruguay y Paraguay, también abrimos a que los productos industrializados de la Unión Europea ingresen sin aranceles a nuestro país. Una apertura que ya se viene dando con otros estados como con China, pero que ahora va a incluir a la Unión Europea y sectores tan sensibles como para la Argentina como es la industria automotriz, por ejemplo. Si bien no va a ser inmediato, esto va a generar una competencia que puede ser desleal para algunas industrias argentinas y particularmente para Mar del Plata también. Uno podría decir, bueno, es un acuerdo que puede tener beneficios importantes, pero al cual hay que mirar con atención en cada uno de los sectores productivos porque puede generar amenazas. Claro, digo, en ese contexto siempre ha pasado que Argentina cuando logra un nuevo mercado y logra poner productos, hay un inmediato impacto en los precios locales. Ese también es un tema y sobre todo cuando se trata de alimentos, ¿no? Claro. Porque el precio de los alimentos normalmente ya está atado a los precios internacionales y esto impacta en el mercado local, pero mucho más cuando se abre la exportación tanto de inicialmente lo que es materia prima pura, es decir, poroto de soja, harina de soja, como también lo que va a ser el mercado vitivinícola, lo que va a ser el mercado de aceite de soja, de productos de las economías regionales, ¿no? Entonces, todo esto tiene un impacto en el mercado local, en lo que es precios puede tenerlo, esto impacta en el índice de inflación también y en el poder de consumo de los argentinos y de los marplatenses en particular. Ese es un factor siempre a tener en cuenta porque la baja en el precio de algunas cuestiones, de algunos productos que pueden ser importados o lo que se promete respecto de la facilidad que va a haber para la compra de maquinaria industrial que se puede requerir, va a tener una contraparte en el mercado local. Claro. Bueno, 2 o 3 toquecitos que bueno tienen mucho que ver con tu función, ahora tu actual función como concejal, que ya asumiste el 10 de diciembre y estás desarrollando en el ámbito de General Pueyrredón, representando a Acción Marplatense, ¿no? Por ahí son cosas que no tienen directamente que ver con lo local, pero que, bueno, teniendo el programa no podemos dejar de preguntarte. Y es, ¿cómo ves la evolución del conflicto de Rusia con su vecino? ¿Cómo ves la Franja de Gaza, que también Trump ha impuesto allí una especie de paz que veremos cuánto dura? ¿Y cómo ves también lo de Venezuela, ¿no? El hecho de la detención de Maduro? Son tres puntos que no tienen que ver directamente con lo local. No, todo tiene que ver igualmente con lo local, porque lo que pasa en el mundo incide sin duda en Mar del Plata, en todos los ámbitos. El conflicto entre Rusia y Ucrania generó una crisis alimentaria y energética en el mundo en su momento, que impactó de lleno en la Argentina y también en nuestra ciudad. La guerra entre Rusia y Ucrania hoy está empantanada, está en una situación compleja de resolver porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Y en ese sentido es muy difícil, sobre todo desde el lado de Ucrania, poder aceptar, si bien ha aceptado algunos acuerdos, terminar de aceptar un acuerdo en el cual termina relegando casi la mitad de su territorio. Claro. Hoy la guerra la está ganando Rusia en el hecho, ¿no? En el terreno la está ganando Rusia, pero todavía no está totalmente resuelto. Y en esto también quedó entrampada la Unión Europea. El papel de Trump, que desde que inició su mandato ha intentado resolver estos conflictos en esta búsqueda del Premio Nobel de la Paz que nunca le llegó, tampoco ha terminado de resolverlo, pero hay que ver, porque justamente esto llevándolo a Venezuela, ¿no? Lo que ha sucedido con Estados Unidos en Venezuela, que implica, por sobre todas las cosas, la violación de las reglas de la soberanía y del derecho internacional, también un poco movió el tablero a lo que pueden o no pueden hacer las potencias. Es decir, pueden valentonar incluso a Rusia respecto a Ucrania, porque un poco las reglas ya en el sistema internacional y el rol de Naciones Unidas están absolutamente deteriorados. Lo que sucede en Gaza es una administración del gobierno de Gaza por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. Hamas declaró hace muy poquito que estaban dispuestos a entregar ya el gobierno a esta junta tecnocrática, pero la realidad es que lo que hay que pensar ahora para Gaza es cómo va a ser la recomposición, cómo va a ser esta reestructuración de Gaza, y sobre todo que la solución definitiva es la creación del Estado de Palestina. Entonces, estamos en un escenario de alta conflictividad. La detención de Maduro
uno tiene que pensar que es un paso de Estados Unidos para tener el control de Latinoamérica y que la búsqueda en realidad de Estados Unidos es reposicionarse en esta disputa con China, en la cual ha perdido bastante hegemonía en el mundo. Claro. Entonces, es un mundo en tensión, es un mundo muy volátil y en el cual cualquier conflicto puede estallar de momento a otro. Es decir, lo que decimos hoy de Gaza, que está en paz, mañana puede cambiar. Lo que decimos de Rusia y Ucrania, una guerra empantanada, mañana puede terminarse o puede profundizarse. Pero lo cierto es que no podemos pensar que vaya a ser un 2026 pacífico pensando en cómo inició. Claro, y esto último, ¿no? que vos decís, la búsqueda de la paz, pero muchas veces esos mismos que promueven y proponen y propugnan la paz violan directamente cualquier sentido común internacional, que es entrar a un país y sacar a un presidente, ¿no? Exactamente, las reglas básicas del derecho internacional, es decir, porque uno puede decir, bueno, el derecho internacional siempre ha sido violado de alguna manera, pero las reglas más básicas que tienen que ver con la soberanía territorial, que tienen que ver con no intervenir en los asuntos internos de otro Estado y no sacar a un presidente de la manera en que lo sacaron y bombardeando, además, digo. Esto no implica en ningún caso una defensa del gobierno de Nicolás Maduro, al cual personalmente desde distintos espacios he criticado por ser un gobierno autoritario y por las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Venezuela. Pero la solución no es el bombardeo y encarcelarlo bajo falsas acusaciones, que además se demostró a los pocos días que no existían tales acusaciones. Bueno, las soluciones son otras. Y además, esto que pasó en Venezuela abre la puerta, bueno, eso puede pasar lo mismo en Colombia, en México o en Argentina. O en Argentina, claro. Y es esa visión, la nueva doctrina Monroe y pensar que América es el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, es quizás una búsqueda un poco, entre comillas, desesperada de Estados Unidos por volver a ocupar el lugar de la policía del mundo. Es decir, bueno, nosotros somos los que definimos lo que se hace, lo que no se hace y las reglas del sistema. Y lo que no estamos viendo, pero vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, es cómo se reacomodan en ese esquema China y Rusia, las otras grandes potencias, y qué rol le queda a la Unión Europea, que hoy se disputa Groenlandia dentro de la OTAN. Bueno, un tema también muy lindo ese. Melissa, gracias y éxito en la nueva gestión. Gracias a vos y muchas gracias. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes, por un lado, inocencia fiscal, esta ley que falta un reglamentar, que está trayendo algunos ruidos en su reglamentación, como la renuncia del titular de la UIF, y que veremos en los próximos días cómo se termina de reglamentar y de aplicar en esto que, como se planteaba también, tiene que ver con muchas normas con la GAFI y con muchas normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quizás algunos aspectos que juegan con lo tributario, pero que también juegan con otras normas internacionales. Veremos, una vez hecha la reglamentación, cuál es el efecto que tiene final esta norma, esta ley, para todos los que somos contribuyentes y cuáles son esos efectos. Por otro lado, dialogamos con Melissa Centurión sobre el panorama actual, sobre este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que puede significar para ciudades como Mar del Plata, o la ciudad de Mar del Plata particularmente, donde la industria alimenticia representa la mitad de su industria, donde tenemos un sector de pesca muy importante, que puedan colocar sus productos, en Europa, para aquellos que hacen ganadería también, que hoy están sujetos a una cuota Hilton, que puedan llegar a colocar más productos. ¿Y cuáles son las cuestiones que pueden llegar a pasar en base a esto, ¿no? Quizás en algunos casos aumento de precios internos por estos precios internacionales mayores, en otros casos entrada de productos importados. Veremos cómo es esta dinámica que creemos va a ser beneficiosa igualmente para nuestro país y para nuestra ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.